así, con festejo, con fanfarria, clarines y con la marcha de la Unidad Popular, recibimos y festejamos el programa número 300 de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Impresionante, 300 programas ya. 300 programas. Sí, estamos en el 7º año de salir al aire acá con Javi, con Dayana y con todo el equipo, Silvia, Horacio y el resto del equipo. Bueno. Perdón, un detalle. Cuando hablamos del equipo, después también tengamos presente, bueno, por ahí quienes nos escuchan no saben, pero hay más compañeros y compañeras atrás de todo esto, ¿no? Ahí están Marta, Diego, Luis, bueno, Oscar, otros compañeros y compañeras que siempre están... Lo nombramos en el programa anterior, ¿eh? Bien, digo porque, bueno, siempre los compas están... Sí. Forman parte de mucho de lo que también después terminamos nosotros diciendo, difundiendo, discutiendo, así que bueno, para ellos también, para ellos y ellas también va el saludo. Por supuesto, por supuesto. Ahí otros que me estoy olvidando, porque Ismael Jalil, bueno, tu hermano, siempre Gerardo, Oreja Cerruti, bueno, un montón de compas. Pero bueno, hemos nombrado la mayoría de los que están más permanentes. Bueno, y hoy tenemos como editorial vamos a hacer una entrevista a Enrique Gandolfo, secretario general, le vamos a preguntar si sigue siendo secretario general de la CTA de Bahía Blanca y Dorrego y líder, vamos a decirle, de los trabajadores de la educación de la misma región, desde hace muchos años. ¿Estamos en comunicación, Enrique? Estamos en comunicación, y bueno, como arrancaron así, felicitar por esta continuidad de programas. Sí, siempre es muy difícil darle continuidad. Sí, yo estoy en el sindicato, estuve en el sindicato del SUTEBA al frente del 2003 y luego en la CTA del 2006. Sí. Bueno, felicitaciones también. No es poca trayectoria y además te conocemos y acá otras veces también te hemos entrevistado. Pero bueno, tenemos un panorama complicado. No sé si que vamos a hablar de la ley de reforma de las condiciones de trabajo. Si querés, empezamos por hacer un resumen de las aristas más agresivas, aunque todas son agresivas contra los trabajadores, pero bueno, ¿cómo lo ves a eso? ¿Qué aspectos son los más negativos? Y después vamos a ver cómo nos preparamos y cómo se prepara el pueblo trabajador para seguir enfrentando esto, porque hemos titulado esta entrevista como La lucha recién empieza. No sé si coincidimos. Totalmente. Festejan, ¿no? Festeja la runfla política instalada en la Casa Rosada y en los pasillos del gobierno, y festejan los grandes grupos económicos y las consultoras que elaboraron la ley. Pero que no festejen mucho tiempo, porque también hay un abajo que ya se mueve y que va a moverse con mucha fuerza en el próximo periodo, y que todo está por verse. Mercedes Sosa cantaba "todo cambia". Bueno, las cosas cambian, pero no cambian porque alguien las cante, sino por las acciones colectivas de la clase trabajadora, del pueblo, y un plan económico como el que lleva adelante el gobierno de Milei, con aliados variopintos, necesariamente ya genera resistencia, y esa resistencia va a incrementarse en el tiempo. Así que yo digo que festejen por ahora, que alguien nos insulte como Macri en medio de esa alegría que tienen por el resultado de la reforma laboral, y diga que los pobres se viven mejor que los reyes no sé cuántos años. 100 años, claro. Dijo, hace 100 años. Es un insulto. Y al que la pasa mal, al que
al que no le alcanza el salario, al que tiene que elegir, jubilado que tiene que elegir entre comer y comprar medicamentos, realmente es un lenguaje insultante, pero es un lenguaje de clase, es un lenguaje de la clase social que puede festejar una reforma de este tipo. Vos me decías cuáles son los aspectos más terribles o más hirientes hacia la clase trabajadora. En realidad uno tendría que empezar por decir que si uno revisa los 197 artículos, no hay uno que esté a favor del laburante. No hay uno solo. O sea, se han esmerado en darle a las consultoras el trabajo de hacer algo que arrase con el conjunto de derechos, en muchos casos ganados con luchas históricas, y ponerles en sus manos todo. Y quizá el punto más terrible, que es más difícil de ver por los jóvenes y las jóvenes trabajadoras, es el hecho de que ponen tu vida al servicio de ser manejada por el patrón de la empresa o del lugar de... Es tu vida la que está siendo puesta en cuestión. Es la vida del que labura. ¿Cuánto tiene que trabajar? ¿Cuánto tiene que descansar? ¿Cuánto no podrá jubilarse? El colmo del cinismo es eso que llaman FAL, ¿no? Que tiene nombre de fusil, pero que es un... es tan hiriente, tan cínico decir que rebajan los aportes al ANSES que tiene que hacer la patronal por cada trabajador para financiar los despidos. ¿Se les puede ocurrir una cosa más maligna, más malévola que esa, que tengas que financiarte el propio despido? Y luego el sentido más general de arrasar con la capacidad de organización colectiva, ¿no? Ese es un intento, el de arrasar con la capacidad de organización colectiva de la clase trabajadora, con la riquísima historia de lucha que tiene esta clase, en la Argentina, y ahí habrá que ver qué es lo que pueden hacer. Por último, el rol lamentable, el rol indignante de dirigencia de la CGT, que se ha limitado a negociar lo que son los propios ingresos de la casta burocrática en muchos casos. Las cajas, básicamente. O sea, lo único... Claro, las cajas, las obras sociales, eso lo han preservado, de manera que no se librarán de esa burocracia sindical que también en algún punto querían arrasar, o por lo menos debilitar, pero la cuestión de plantear la caída de la ultraactividad, o sea, que los convenios una vez vencidos caen, y plantear también abrir el paso a la negociación por empresa o directamente a la negociación individual, como si estuviésemos hablando de relaciones simétricas entre patrones y trabajadores, bueno, muestra un signo de revancha de clase, pero que viene a traducir en la legislación laboral lo que han hecho en estos 2 años de gobierno. Comenzó la gestión, hoy leí un trabajo del economista del MATE, un trabajador del sector público dejó de percibir un equivalente a 8 millones de pesos. Uno del sector privado a 1.800.000 y un jubilado cerca de 4 millones de pesos. Dejamos de percibir esa plata, y la transferencia directa de los salarios al capital en un año fue de 19 billones de pesos. Bueno, esa colosal transferencia de riqueza de los asalariados, de las jubilaciones, desde las obras sociales hacia el capital, es lo que festejan quienes son conscientes de que han conseguido un triunfo político, pero que un triunfo político que, insisto, contra el que vamos a luchar con mucha fuerza y contra el que tendremos que preparar en las próximas peleas, pero que es, insisto, en términos de clase social, de lucha de clases, ¿no? En este sentido, de esta legislación, este programa económico favorece a un sector muy pequeño de la población del país, y más allá de que concite
transitoriamente a aportes electorales, eso también se desvanece en el tiempo. No quiero decir con esto que vaya a creer que esto se desmorona en poco tiempo, pero también quiero decir que esto no es inmutable, no es inamovible, y que cuando desde abajo tengamos la fuerza colectiva, la organización y la conciencia de qué es lo que estamos enfrentando y qué tenemos para proponer, esto empezará a hacer agua por muchos lados. Incluso ya en este momento, fíjense que ahí empiezan a aparecer las cuestiones de diferencias entre los de arriba, pese al festejo, el cierre de FATE, estas cuestiones empiezan a aparecer entre sectores, pese al festejo por la legislación laboral, empiezan a sentir que están siendo afectados. En este sentido, también... Enrique, ¿qué balance hacés, cómo viste las dos movilizaciones que se realizaron los dos jueves? El jueves que se trató en senadores y este jueves que se trató en diputados, y ahí, bueno, para empalmar con lo que estabas diciendo. Visto a la distancia, me parece que son esfuerzos importantes que concitaron una buena movilización, pero que sin duda no alcanzan la dimensión de la respuesta que deberíamos tener en conjunto frente a la magnitud de lo que llevan a perpetrar esta gente. Que necesitaríamos mucho más que los esfuerzos de coordinación incipientes, embrionarios, o algunos un poco más desarrollados, en coordinaciones, en asambleas, son sumamente importantes y abren la esperanza de avanzar en el sentido de rechazar primero, pero también de proponer un programa de otro tipo, pero eso recién aparece embrionariamente. Acá en Bahía también tuvimos movilización, la del jueves, la última fue muy importante, teniendo en cuenta que la anterior había sido más grande en número, pero contábamos con la participación de los sindicatos de la CGT, que esta vez mayoritariamente no estuvieron acá en la ciudad, pero creo que esto se repitió a lo largo y a lo ancho del país. Pero que ha habido decenas de movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país que han salido a la calle para decir no a la reforma laboral, no a la pérdida de derechos, bueno, que en algún momento esta articulación necesaria, que será sindical, pero que creemos que también tendrá que ser política, en sentido de organización política, de los y las de abajo, va a encontrar una fuerza que terminará con esta cuestión de cerrar también una brecha que nosotros advertimos acá, que es quizá la más compleja, en el sentido de una diferencia intraclase trabajadora entre quienes tenemos más años laburando y el trabajador o la trabajadora más joven, que con buenas razones puede decir: ustedes me hablan de derechos, pero de los que me mencionan, yo ya empecé a laburar sin ninguno. Y es un tema así a resolver. Y en ese sentido, el otro día le preguntaba, porque acá en los Uber salieron una manifestación contra una ordenanza, y un conductor de Uber decía: bien, nosotros, a diferencia de los taxistas, tenemos que entregar a la empresa nos descuentan el 30% de lo que ganamos, ¿no? De lo que facturamos. Bueno, ¿quién se queda? ¿No es una empresa la que se queda con esa enorme ganancia multiplicada por miles de viajes y de personas que hacen hoy este laburo? Sin embargo, la ley los excluye, los nombra como trabajadores, colaboradores independientes, los pone fuera de la ley de contrato de trabajo, o sea, los pone fuera de la posibilidad de alguna vez tener algún derecho, una vacación, un aguinaldo. Bueno, esta brecha me parece importante apuntar en el sentido de que uno de los propósitos de la reforma es justamente la extensión de la precarización, no el fin de la precarización, y de ninguna manera la creación de empleo, que es muy fácil de verificar que no se da, porque ya en la ley base tenían un artículo que eximía de multas a quienes tomaran trabajadores no registrados, y sin embargo, pese a esa exhibición de multas, se extendió el trabajo precarizado y se han perdido cientos, miles de puestos de trabajo registrados justamente. Enrique,
te pregunto porque yo no conozco. ¿Vos conocés si hay agrupaciones políticas, agrupaciones sindicales, que hagan trabajo de concientización con estos nuevos trabajadores, los trabajadores de plataforma? Porque históricamente nosotros, la militancia, hemos ido a hemos hecho trabajo de concientización y de organización. No es que solamente se dio espontáneamente en la lucha de los años anteriores, sino que está toda esta acumulación de experiencia. Vos conocés, y si conocés, ¿qué nos podés contar de lo que se está haciendo con este sector de trabajadores? Mira, acá en Bahía, mira, justamente me hiciste recordar esto de haber sido 8 o 9 años atrás, cuando empezó a haber tanto trabajador llevando en sus motos, encomiendas, cadetes, digamos, los cadetes, ¿no? Los que se llamaban cadetes en todo ese tiempo. Se organizaron. Acá ahí buscaron en el ACTA un lugar de organización y vivieron una lucha fuerte, muy fuerte en algunos casos, con algunos logros interesantes para la debilidad de la fuerza que tenían. ¿Cuándo ya habían constituido un sindicato, una organización sindical? De motoqueros, creo que era. De motoqueros, claro. Con una presencia en la ciudad por un momento bastante interesante, bastante importante, muy visible, digamos. ¿Cuándo esto se murió? Cuando vinieron las aplicaciones. Y cuando empezaron, porque ahí era todo a través del teléfono, de la llamada. Cuando empezaron las aplicaciones, apareció también esa cuestión que han conseguido instalar con mucha fuerza de bueno, yo manejo mis propios tiempos, yo no soy mi propio patrón. Mi propio jefe, claro. Me decía el otro. Mi propio jefe, me decía un pibe, me decía en clase, una vez que hablamos de esto, no, profe, yo soy mi propio jefe, manejo, bueno, me parece que es el aspecto más difícil, y en cuanto a qué organización política, en algún momento vi que el Partido de los Trabajadores Socialistas había iniciado algún trabajo con ellos, pero creo que no puede perdurar en el tiempo. El sindicato aceitero, con el cual tenemos muy buenas relaciones acá a nivel local, algo de eso ha intentado, aunque su preocupación está más en la capacitación o concientización de los derechos de quienes laburan en las grandes aceiteras. Pero después de eso no conozco mucho más. Cuando el otro día estos compañeras que manejan Uber salieron a la calle contra algo que es una ordenanza, que creen que ellos lo perjudican, yo pensé, bueno, habrá una oportunidad de interpelarlos con esto que te digo, si el 30% se lo lleva alguien, ¿no? Aunque sea invisible ese patrón Uber, que vos no sos un laburante que debe tener derechos. Bueno, este diálogo que debería iniciarse todavía lo vemos bastante bien. En lo más inmediato, hay un reagrupamiento de sindicatos, no por fuera, pero al margen de la conducción de la CGT, intentando convocar, movilizar. ¿Cómo nos podés explicar cómo viene esta organización y qué perspectiva le ves? Hay un esfuerzo, justamente, yo hablé de los aceiteros, es una de las cabezas de ese esfuerzo de organización que no se ciñe a la CGT, porque está la UOM y algunos otros sindicatos menores que están en la CGT junto con aceiteros, pero también está otros sectores como ATE ligado a la CTA y algunos más aeronavegantes que también están en la CTA, que han dado pasos gigantes, digamos. Yo puedo tener alguna diferencia con respecto a la forma de encarar las cosas, pero es interesante porque es un reagrupamiento que de alguna manera les planta una bandera diferente a la de la dirigencia tradicional de la CGT. No lo comparaban, yo no creo que esté hoy en ese punto con
con aquel movimiento de trabajadores argentinos, el MTA de la época de Menem, con Los 90, sí. Moyano Palacios, claro, en los 90. Yo creo que también habría que recordar y ver en ese punto el rol que en un primer momento juega la CTA, en esa época, la acción de la CTA no como central, sino como Congreso de los Trabajadores Argentinos, que su fundaciones podía pasar de las cuestiones de las demandas reivindicativas a la demanda política como clase trabajadora. Era interesante, esto terminó mal, terminó en lo que todos sabemos, a la cola del Paso, a la cola de la Alianza, pero la perspectiva de unir sectores de la clase trabajadora en torno a las reivindicaciones inmediatas, pero plantarse en el plano también de la demanda política y de la necesidad en este tiempo terrible de dos aspectos, uno que pareció olvidado y ahora con Trump, que es el antiimperialismo de la clase trabajadora argentina, tomar esta bandera, ¿no? Dejarla en manos de los socialdemócratas y la de que esto que decía al principio, esta enorme desigualdad que hace que haya una transferencia enorme de la clase trabajadora hacia el capital, es la expresión más concentrada, más cruda del capitalismo. Y es contra eso que tenemos que organizarnos, si no, no hay perspectiva. Porque la otra parte de la situación política que nosotros vemos es que, bueno, para llegar a que una rufla como la de Milei esté en el gobierno, en la Casa Rosada, tuvo que haber un sector que a fuerza de claudicaciones, a fuerza de no poner el punto sobre las IES contra las clases dominantes, a fuerza de intentar fabricar una burguesía nacional que hoy se ve muy claro lo que es con Madanes y Fate, toda esa fuerza del 2001 se dispersó y se disgregó en el último mamarracho que vimos de todo ese sector, que fue el gobierno de Alberto Fernández, pero esto ya se venía pergeñando antes. Creo que también de eso hay que sacar conclusiones para poder avanzar. Sí, sí. Bueno, Enrique, no sé si querés redondear el mensaje para nuestra audiencia de Todos los Fuegos. Redondeo con esto, con historia, que a mí me gusta, porque hoy parecería que la clase trabajadora no aparece, no se constituye en el plano social con política propia. Esta clase trabajadora en la Argentina supo hacer la Patagonia rebelde, supo hacer las luchas históricas en la forestal, supo ganarse un lugar en la organización política y en la conquista de derechos después del 17 de octubre, supo enfrentar en la resistencia al golpe gorila, produjo Cordobazos, produjo el 2001. ¿Cómo no vamos a tener fuerza para rehacernos y plantar bandera y decir a esta gente qué es lo que son y a quiénes representan, y que nosotros tenemos y somos capaces de producir no solo resistencia, porque la resistencia es una parte importantísima, sino somos capaces de pensar que es posible vivir de otra manera, que es posible construir otro tipo de sociedad, que es posible construir sociedad en base a la solidaridad, a la cooperación, y de rechazar absolutamente cualquier plan de sumisión y de sometimiento a los poderes imperiales que hoy encarna Trump y compañía con sus aliados locales. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo? Creo que es hora de poner las manos en ese camino. Bueno, para que los trabajadores, el pueblo trabajador, seamos gobierno, que el gobierno en la Argentina y en América del Sur, América Latina, esté en manos de los productores verdaderos de la riqueza. Enrique. Claro, esto totalmente. Y en este sentido, hoy que está tan fuertemente atacada otra vez, Cuba, con enorme mayoría de aciertos, algunos errores pueden señalarse, pero no atacan a Cuba por los errores, atacan a Cuba por lo que significa todavía
en el imaginario de las luchas sociales y políticas la posibilidad de hacer frente a los planes del imperio, a los planes del capital. Es por eso que también hay que cerrar filas en la defensa de la Revolución cubana. Muchas gracias, Enrique. Escuchábamos a Enrique Gandolfo, dirigente de los trabajadores de educación y secretario general de la CTA de Bahía Blanca y Dorrego. Ha pasado por todos los fuegos por AM 1570, Radio Rebelde, y ahora sí pasamos con una breve, nada de breve, pasamos al otro tema acá con Javi Rodríguez. Dale. Arrancamos. Tenemos... Ahí va. Ahí hacemos el cortecito nomás como para que Está bien. se diferencie, pero igual vamos a seguir hablando un poco de lo mismo que ya estuvo explicando en profundidad y con bastante claridad el compañero Gandolfo. La verdad que, bueno, muy objetivo todo. Supongo igual que cuanto menos los y las oyentes del programa obviamente estarán en tema y no les va a resultar nada extraño todo lo que estuvo mencionando, pero... Vuelvo yo, por lo menos, a decir algo que ya había planteado un poco cuando empezamos la columna del lunes pasado, que es que vivimos esta etapa de la decadencia más impresentable de esta democracia burguesa que vivimos, del 83 para aquí, entre comillas. No hace falta que entremos en detalle porque el propio presidente en su momento habló, ¿no?, de la casta y de todo el rejunte de podredumbre que tristemente viene siendo lo que se nos presenta, ¿no?, como el espacio de los representantes del pueblo, pero lo que vemos son los representantes del empresariado, cuando no el propio empresariado en sí mismo que está ahí, y gente que está dispuesta a levantar la mano estrictamente para recibir un mango. Tengamos presente algo, ¿cuánto es el sueldo de un diputado hoy? Y hablo de un diputado, no me meto con un senador. ¿Vos tenés idea cuánto está? Viste que se actualiza, además. ¿10 millones? No. 9.500.000. 9.500.000. Está bien, después supuestamente algunas cosas van o no, porque supuestamente en parte de eso también están incluidas cosas como viajes, viáticos y bla, bla, bla. Pero te puedo asegurar que hay gente que en todo el año no llega a ganar ni la mitad de todo eso junto. ¿No? Esa es la realidad en la que estamos. Ni hablar si le preguntamos a un jubilado. Y esa gente que debería estar ahí comprometida, precisamente para tratar de mejorar las condiciones de vida de sus representados y sus representadas, precisamente hacen todo lo contrario, tratan de empeorársela, de pudrírsela, y bueno, bastante hicieron esta semana que pasó. En el anterior programa habíamos hablado de lo que fue ese tratamiento en el Senado de esta ley, que vuelvo a decir algo que ya habíamos mencionado en su momento, que es, la realidad es que esto no es una necesidad concreta. Simplemente estamos hablando más que nada de una jugada política para tratar de ganar, si se quiere, el favor empresario y también como para tratar de tener la iniciativa política, ¿no?, por parte del gobierno. Pero digamos, ya bastante de mucho de todo lo que se está proponiendo ahora ya había quedado en la ley bases, más allá de que después por inconstitucionalidad y un montón de otras cosas quedaron sin efecto, más allá, pero a pesar de eso, todos y todas sabemos que algo de lo que sucede es que se aplican de facto muchas de estas cosas. Porque además, entre comillas, el sector productivo, ¿no?, o sea, la economía de trabajadores y trabajadoras, en muchos casos funciona en negro, funciona con sobreempleo, funciona con empleo, como estábamos diciendo, ¿no?, de aplicaciones y demás, y un montón de otras cosas que hace a la formalidad de hecho. Más allá de que después se quiera pintar como que, bueno, estamos tratando de regular y qué sé yo, pero esto que se viene presentando como un proyecto de modernización, en realidad es un modelo de precarización y no es un discurso hecho esto que estamos diciendo, sino que es bastante evidente. Ampliar jornadas laborales, proponer desguazar y flexibilizar los horarios laborales, armar bancos de horas para no pagar horas extras y demás, tratar de introducir, que al final, bueno, en principio no quedó, pero tratar de introducir esta cosa de desregular y dar de baja, digamos, todo lo que es la parte vinculada a
lo que son lo vinculado a la salud, ¿no? Donde se estaba proponiendo reducir los días pagos por enfermedad y demás, ¿no? Un proyecto, una medida que quiso meter el amigo Sturzenegger, ¿no? Que es muy afín a todo este tipo de cosas. Bueno, la ley no hace falta que digamos mucho, pero es impresentable. Pero más impresentable podemos decir que fue el tratamiento que tuvo, no hace falta que digamos, ¿no? A esta altura, de que todo esto debería haber requerido meses de trabajo, sesiones, presentación de informes, relevamiento de las condiciones reales de la clase trabajadora en la Argentina, que hablasen especialistas, que haya estudios sobre las condiciones reales. Y aparte, ¿cómo funciona hoy la estructura productiva argentina? Claro que por supuesto que las leyes y las regulaciones que existen hoy tienen más que ver con el país de hace 40, 50, 60 años, seguro, por supuesto, porque ahí más o menos viene de por ahí la cosa. Pero hoy en el mundo, precisamente, y justo en los países a los que les gusta verse como espejo de futuro, ¿no? Para todos estos tipos, ¿no? Cuando hablan de Alemania, de Irlanda, de Australia, qué sé yo, de todo eso, allá lo que se discute precisamente es reducción de horas, tratar incluso de días, se hablan de jornadas de 4 días, de meter más instancias de descanso, se habla de más teletrabajo y un montón de otras cosas con la perspectiva de tratar de hacer, si se quiere, más productivo y más eficiente el trabajo, contemplando todas estas particularidades. No podemos perder de vista todo lo que es robotización, la hipertecnologización que está teniendo hoy en día el trabajo, aunque bueno, la realidad de la Argentina es que también acá estamos cada vez más primarizados, ¿no? Esto también es otra realidad de lo que sucede aquí. Bueno, se hizo un tratamiento hiper express, se trató el miércoles en comisión, así a los palazos, salió un dictamen. El dictamen se presentó para el tratamiento prácticamente durante el horario de convocatoria para la sesión de diputados, que fue, para que tengan idea por ahí los y las oyentes, fue todo tan rápido que muchos diputados, particularmente de los propios, ¿no? De la Libertad Avanza, del PRO y demás, estaban de vacaciones en sus provincias, los mandaron a buscar en avión y en algunos casos ni siquiera había boletos disponibles, mandaron autos para que vengan rápido, y lo que normalmente las sesiones de diputados, lo mismo que las de senadores, suelen empezar a eso de las 10, 11 de la mañana la convocatoria, lo fueron estirando hasta las 2, 3 de la tarde para que más o menos haya tiempo de que llegue el último auto. Así, este es el nivel de las cosas. Y después, nosotros ya sabemos que el tratamiento de este tipo de cosas, con todas las chicanas, apuradas, discursos, perorata que después se suelen dar, porque ya todos sabíamos más o menos que el resultado estaba pactado y pautado, lo que el propio Martín Menem dijo, mira, más o menos para tal hora ya tendríamos que estar votando. A eso a las 8 o 9 de la noche yo ya quisiera que estemos empezando a votar. O sea, estas cosas, vuelvo a decir, estamos hablando de gente que está cobrando 9,5 millones de pesos, y que bueno, estaban preocupados porque bueno, se aprueba, así me puedo volver a casa, me como una pizza, bueno, etcétera. Bueno, la sesión fue bastante impresentable en muchos planos, tanto desde el oficialismo, con los argumentos que se presentaron, que fueron tanto o más espeluznantes que los que ya habíamos escuchado en el tratamiento en el Senado, como los de la oposición, que en muchos casos, más allá de que hay alguna que otra figura que hizo algún comentario valioso, razonable sobre el desastre que implica todo este Frankenstein que están armando, porque vuelvo a decir, ¿no? El proyecto de ley que se presentó se terminó haciéndole un montón de modificaciones sobre la hora, y después el dictamen que salió para diputado también se le metieron cosas con la idea de a ver si sale como se puede. Se presentó este Frankenstein y la idea era, bueno, saquémoslo, metámoslo, que se vote. Bueno, lo concreto es que terminó saliendo el tratamiento, la aprobación, con 135 votos contra 110 en principio, 115, la votación en general. Y después se fue pasando al tratamiento por títulos, ¿no? Tengamos presente además que la CGT había convocado a un paro sin movilización. Algo dice, ¿no?, de todo esto. Hubo un montón de comentarios sobre el tema. Tenían arregladas las cajas de ellos. Claro, algo que ya lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿no? La propia Patricia Bullrich había dicho, no, con la CGT nosotros ya tenemos todo acordado, lo había dicho explícitamente.
Por eso vuelvo a decir, todos más o menos ya sabíamos para dónde iba a terminar el resultado de todo esto. Digamos, no hay sorpresa, todos sabíamos que se iba a aprobar. El tema era ver qué tanto le podía costar o no y qué tanto tenían que ceder o no. Y digamos que cedieron poco. Y acá hay muchas cosas dando vuelta. Vuelvo sobre la CGT, pero después vamos a seguir hablando un poquito de los diputados y diputadas. Porque para el caso de la CGT, si bien esta nueva conducción que hay aparentemente parece ser como que por lo menos se quieren mover un poquito, pero por otro lado es bastante discutible qué tanto. Un paro hubo, es verdad, y gran parte de eso en realidad tuvo que ver con que hubo el acatamiento de todos los gremios del transporte, ¿no? Eso, bueno, fue bastante, aunque hubiese sido más interesante que hubiese movilización, porque ahí sí hubiésemos visto probablemente otra cosa y otro tipo de presión. Más allá de eso, un montón de compañeros y compañeras, por suerte, han movilizado de modo independiente, muchos sindicatos que son, por supuesto, mucho más combativos que esto que estamos hablando de lo que es la CGT, también muchos compañeros y compañeras de organizaciones, agrupaciones, partidos que han estado haciendo cortes, intentos de piquete y demás, y que la policía, particularmente la de la ciudad, estuvo bastante picante y virulenta, ¿no? Hubo algunas detenciones que, bueno, después, en principio ya está, pero digamos, se generó un clima también de apretada y bastante represivo. Lo normal hubiese sido que es un derecho constitucional, ¿no? Manifestarse y reclamar y realizar un paro. Yo entiendo que todo eso está contemplado en la Constitución, pero bueno, para esta gente no. O por lo menos ellos guardan otro tipo de constitución, evidentemente, que para cuando en su momento todos estos mismos que ahora son gobierno eran oposición, sí cortaban, sí hacían movilizaciones, sí hacían marchas y demás, y no hubo problema con ese tipo de cuestiones. Recordemos cuando se trató el tema de las retenciones, por ejemplo, en su momento cortaban rutas, ¿no? Yo recuerdo bastante claro todo eso. Piquetes y demás, o por ejemplo en la época de la pandemia, también estas mismas personas, que ahora son diputadas, senadoras y demás, estaban en las calles haciendo cortes, ¿no? Y diciendo que era toda una apretada. Bueno, bien, concreto, la ley salió, se aprobó sin mayores dificultades. Es interesante ver que tanto en la convocatoria como en el momento de la votación aparecieron mágicamente la gente para dar quórum para esas cosas, se sentaron, se hizo la votación del momento, ¿no? O sea, apretaron el botoncito y acto seguido muchos después se fueron a tomar un café, a quedarse por afuera y demás y esperar al momento en que los volviesen a convocar, demostrando obviamente que hay mucha gente que poco le importa. Para el caso de los de la Libertad Avanza, el PRO y todos esa runfla con el radicalismo y demás, estaban tan interesados en el tema que la mayoría salieron a comer a eso de las 9:30 y había poca gente. Hubo un diputado del peronismo que dijo, che, no hay nadie acá, no se puede sesionar, falta gente, acá no estamos ni la mitad de lo que debería haber. Y ahí se ve que funcionó el grupito de WhatsApp de Martín Menem y de repente fueron apareciendo de las pizzerías y andás a ver dónde estaban escondidos todos los personajes esos y de repente aparecieron porque lo que propuso fue, bueno, si esta gente no está, demos de baja la sesión. Pero bueno, apareció esta gente y se pudo seguir con la sesión. Y después, mención aparte, que era un poco lo que quería decir, hay muchos diputados provinciales que están jugando precisamente el juego de sus gobernadores. Y en esto mucho tienen que ver particularmente los vinculados al peronismo, porque hay muchos que hicieron, por ejemplo, como el caso de los diputados de Tucumán, que votaron, la mitad votó de un lado, la mitad votó del otro, Jaldo recibió lo que tenía que recibir, ¿no? Unos ATN, ¿no? O sea, aportes del Tesoro para su provincia, y algo parecido pasó con varias otras provincias, el caso de Salta, caso de Catamarca, caso de Misiones. Bueno, yo escuché a muchos peronistas por ahí diciendo hay que expulsarlos del partido, hay que echarlos, hay que quitarles el mandato, bla, 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 pero la realidad es que yo hasta ahora no vi ni escuché de ninguna acusación de ese tipo formal, cuando yo esperaría, ¿no? Que por lo menos algo de eso sucediese, porque bueno, obviamente los otros ya sabemos qué están haciendo, pero esos tipos que se supone que respetan voluntades populares y demás, precisamente hicieron otra cosa. Y hasta hemos escuchado más de un argumento diciendo, sí, no, yo estoy en contra, qué sé yo, pero bueno, no me queda otra que votar. Y bueno, levantaron la manito cuando llegó el momento. Concreto,
Este viernes aparentemente, y no puede ser antes porque, bueno, por cuestiones legales que están contempladas en los reglamentos del Congreso de la Nación, este viernes se va a volver a tratar en el Senado, porque como se aprobó con modificaciones, se tiene que volver a votar en el Senado. No hace falta que digamos que ya sabemos que más o menos va a salir, porque ya el grueso ya está dentro. Esto no hay sorpresas. Le van a modificar 3 o 4 giladas, pero digamos el espíritu central, por ejemplo, como esto de la FAL que estaba mencionando el compañero Gandolfo hace un rato, que para quien por ahí no entiende de qué estamos hablando, es básicamente cantidad de indemnizaciones que se tendrían que pagar hoy por juicios laborales, se van a pagar con los aportes de jubilaciones que hay hoy. Por lo cual esa caja eventualmente se va a vaciar, porque, digamos, y liberando de esa manera a grupos empresarios y demás que tendrían que estar haciendo ellos lo que tienen que aportar, porque claro, el juicio laboral es contra ellos, lo va a pagar los aportes, o sea, el abuelo le va a estar financiando la jubilación al nieto o al hijo. Así de perversa la situación, por ejemplo. No, la jubilación no, el despido. El despido, perdón. Sí, eso quise decir. Pero más o menos, de todas maneras no va a quedar ni una cosa ni la otra. Porque actualmente el activo aporta para la jubilación de los que ya se jubilaron. Pero claro, esto es para pagar las indemnizaciones. Que sí, hasta ahora la mayor parte la pagaba la patronal. Claro, que lo razonable y lo esperable en todo esto. Claro. Bueno, un mínimo detalle para ir como cerrando todo esto, que es algo que también pasó, que tuvo lugar el propio jueves, que fue en la madrugada entre el miércoles y el jueves a la mañana, también se anunció el cierre de FATE, que era algo que estaba comentando el compañero. Una empresa simbólica, uno de los representantes del empresariado grande, digamos, histórico de la Argentina, un gigante que además controla otras cosas, como el caso de Aluar, por ejemplo, y otras empresas. Bueno, y esto tiene varias aristas para pensarse, porque por un lado se habló mediáticamente desde el gobierno. Lo primero que dijeron fue quebró FATE por culpa de que tiene un sindicato que es de izquierda, que es trosco, que qué sé yo, y que bueno, lo llevó a fundir a la empresa. Al rato, cuando empezaron a aparecer los argumentos un poco más serios de la empresa, diciendo, mirá, no podemos hacer frente a la entrada de neumáticos importados y qué sé yo, los costos nuestros son cada vez más grandes, de repente como que ese argumento medio que se perdió, pero después salieron a levantar otra idea, que es que en realidad como Madané, que es el dueño de FATE, no tiene mucha onda con Milei, cosa que es absolutamente incontrastable, porque para el caso Madané siguió todo y apoya ciegamente todo lo que diga Milei, al igual que el Techín, ¿no? Roca y demás, y todos esos están todos muy felices con todo lo que viene pasando. El asunto que no quedaba claro, bueno, ¿qué pasó? Más allá de que el argumento de la supuesta importación que afecta el costo, digamos, no puede afrontar la producción local en los términos actuales de producción, lo que es los costos que tiene, por ejemplo, neumáticos de origen chino o de otros países, hay una realidad de fondo en todo esto, que es el empresariado, el sector industrial argentino, hablo por lo menos en una impresión personal, pareciera ser que está teniendo como dos dinámicas. Para lo que son sector pymes o más pequeños o medio a nivel empresarial, de pocos empleados y demás, o con poca industrialización, en general están reventados y no pueden hacer frente, y por eso estamos teniendo cierres de fábricas a nivel récord. Esto lo hemos venido charlando bastante, pero en el caso de los grandes empresarios de la industria local, no vemos, más allá de que hoy, por ejemplo, Madané dice, no vamos a seguir, vamos a vender todo y chau. Lo que vemos es, no se funden, porque esos tipos no son idiotas. Esos tipos lo que están haciendo hoy mismo es, más allá de que planten bandera con la supuesta imposibilidad de poder seguir compitiendo con la importación abierta, ¿no? Que gracias a Sturzenegger y compañía tenemos hoy para un montón de cuestiones de tinte de producción industrial. Lo que están haciendo muchos de estos tipos es, desde hace un rato largo, una reconversión de su estructura productiva. Están apuntando en general a lo que es petróleo, a lo que es energía eólica y otras cuestiones. Porque evidentemente para ellos ya la estructura industrial de este tipo, ¿no? El caso de las automotrices, el caso neumático, bueno, este tipo de industrias evidentemente ya no les representa como lo más dinámico en los términos de lo que es producción y acumulación para los tipos. Prefieren evidentemente dejar eso para otros países y acá pasarse a otro tipo de inversiones y de producción. ¿Qué pasa?
Ahí aparece lo que nosotros planteamos, lo de la revolución industrial, porque se pasan a sectores de más rentabilidad, pero si hubiese una política de industrialización, esa mayor rentabilidad de las áreas energéticas, mineras, habría que trasladarlo al sector industrial para hacerlo más eficiente y poder competir con los neumáticos importados a menor costo. Y ahí tendría lugar un rol del Estado. Claro. ¿No? Ahí financiando, aportando, regulando, generando por ahí créditos, bueno, garantizando que, digamos, sea viable eso, cosa que no, digamos, sería algo razonablemente serio y cosa que precisamente es parte del proyecto del propio Donald Trump, ¿no? Idolatrado y adorado por Javier Milei, mientras banca esto, que básicamente es un desbande y un criadero gigantesco de desempleo, pero que, bueno, solo mencionamos esto y lo dejamos acá, porque siempre no hay que perder de vista lo macro, ¿no? Lo que está pasando a nivel mundial. Este sábado un juez, en realidad la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el dictamen lo dio John Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, salió a decir que, vos te recordás, todo el año pasado se pasó Donald Trump anunciando impuestos, tasas del 10, del 20, del 30, del 50, del 100, para un montón para el grueso de países del mundo, según lo que tan mal le caían, y que supuestamente de esa manera ellos iban a apuntar a proteger el trabajo yanqui. El tipo salió a decir que eso que se hizo por decreto, porque es algo que se debería haber hecho, fíjate que los yanquis sí guardan formalidades en estas cosas, dijo, este tipo de tratamiento se debería haber hecho en el Congreso, no por decreto, y así a dedo como le pareció a Donald Trump. Le dieron de baja todo ese regadero de aranceles que él había hecho. El tipo igual no le importó porque anunció que él va a seguir haciéndolo, o sea que entramos ahora en un coso cíclico para ver qué onda. Pero el problema de fondo que hay en todo esto es que en el caso de Estados Unidos, esos aranceles, ese aumento de aranceles, él esperaba que desaliente la importación de productos externos para generar el consumo y la producción a nivel interno de productos yanqui. Pero ¿qué pasó? La gente sigue comprando los productos importados. Entonces eso generó aumento en muchos productos, no como acá, pero aumentaron el 2, el 3, el 5, porque para el caso de Estados Unidos en general es un montón, y le generó un montón de problemas, porque ahora hay un montón de gente que dice, che, escúchame, no estamos teniendo crecimiento de empleo, están encareciéndose un montón de productos importados, ¿y de qué nos sirvió toda esta apretada de meter aranceles y demás? Y en la volteada, recordemos que hace 2 o 3 semanas habían anunciado acá Argentina muy felices ese supuesto tratado de libre comercio, que no es un tratado de libre comercio, sino que Argentina se regalaba para que entre todos los Estados Unidos y Estados Unidos te iba a aceptar 2 limones, 3 chorizos y no sé, y un talco, ¿no? Y ellos pueden suspender cuando quieran los acuerdos. Básicamente quedó en suspenso. Sí, eso sí. Que beneficiaba a Argentina quedó en suspenso. Sí. Así que de manera que la pregunta es, ¿cómo le sirve esta jugada a Javier Milei ahora, con esta realidad? Y además haciendo todo este teatro, que bueno, nos vamos a enterar el viernes por dónde va a pasar. El último detalle nomás, como todo esto, por cierto, de fondo es inconstitucional, todo esto que estamos hablando, que lo que va a pasar con las liquidaciones por desempleo, bueno, el reviente, todo que se está planteando, todo esto apunta a que va a ser un show de judicialización de, bueno, precisamente juicios laborales. Por lo cual, la famosa litigiosidad que ellos decían que querían atacar, se va a multiplicar exponencialmente. ¿A quién le va a servir todo esto? ¿Se va a generar laburo? No. ¿Le va a servir para que haya más, que se generen nuevos empleos y qué sé yo? No. ¿Mejora las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras actuales? No. ¿Quién se beneficia con todo esto? Bueno, ahí dejamos la pregunta y bueno, seguiremos el lunes próximo, que nos vamos a enterar cómo sigue. Bien, nos vamos ahora a Voces por Cuba, que Cuba está siendo agredida, un bloqueo, porque no es que el bloqueo es de Estados Unidos que no comercia con Cuba, no. Todas aquellas países, empresas que comercializan con Cuba son sancionadas, son perseguidas, son apretadas de distinta manera por Estados Unidos. Hay un cerco económico
contra Cuba, tratándola de asfixiarla económicamente. Vamos a Voces por Cuba con Alberto Mas. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos. Sabemos la difícil situación que está atravesando Cuba hoy, fundamentalmente por la falta de petróleo, lo que significa que falta combustible para el transporte, para la generación de electricidad de las termoeléctricas, para los hospitales, para la producción industrial y hasta para el campo. Es decir, no afecta a un gobierno, afecta a toda la población de la isla. Sin energía no hay hospitales, no hay escuelas, no hay producción de alimentos. Negar la energía a un pueblo es una violación sistemática de los derechos humanos. Esto hoy se debe fundamentalmente a las últimas medidas adoptadas por por el presidente estadounidense Donald Trump de sancionar a los países que le proveen de petróleo a Cuba. Venezuela ha dejado de efectuar los envíos tras el ataque armado y secuestro del presidente Nicolás Maduro y el gobierno de México está en tratativas para reactivarlos, motivo por el cual, que quede claro, la falta de combustible se debe al bloqueo, a la demencial medida adoptada por Trump que no solo recoge repudios en el mundo, sino también en el interior de los Estados Unidos. Para el expresidente y secretario general del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos, Jim Winkler, el bloqueo petrolero de Trump, al igual que todo el bloqueo estadounidense de más de 60 años, es innecesario e inmoral. Los actores Mark Ruffalo, Kal Penn y Susan Sarandon, la escritura Alice Walker y 22 miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York, que incluyen en el grupo de artistas, funcionarios electos, figuras públicas y organizaciones, firmaron una carta pública titulada Llamado a la Conciencia, donde expresan que la hambruna masiva y el sufrimiento humano en Cuba son el objetivo de la última orden ejecutiva de emergencia de Trump, que impide a Cuba, una nación insular, importar petróleo o cualquier fuente de energía necesaria para su supervivencia. A las declaraciones de Rusia, China, la ONU, la Unión Africana, la de los movimientos de solidaridad con Cuba del mundo, contra estas últimas medidas, se suma la de la poderosa Federación Nacional de los Petroleros de Brasil, que ha lanzado un manifiesto en el que exige al gobierno de Lula da Silva y a la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, el envío inmediato de petróleo y combustibles a Cuba para romper el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos. A este pedido se ha sumado también el movimiento Sin Tierra, aumentando la presión al Ejecutivo brasileño. Esta sería una medida concreta. ¿Qué es lo que necesita hoy Cuba? Medidas concretas, además de las declaraciones de repudio, que sí, son necesarias en términos políticos para presionar a los estados para que decidan enfrentar la doctrina Monroe, adoptada a los nuevos tiempos, y rompan el genocidio o bloqueo a Cuba y le pongan un freno a esta demencial actitud de prepotencia imperial liderada desde la Casa Blanca por ese grupo de mafiosos y pedófilos nazifascistas liderados por Donald Trump y estimulados por Marco Rubio. Argentina no está aislada de este reclamo, que ya es un verdadero clamor mundial de las fuerzas populares y los movimientos solidarios. En Argentina, tras la actividad homenaje a los 32 combatientes, héroes caídos en Venezuela, cumpliendo la misión internacionalista de defender la integridad del presidente Maduro, organizado en la Casa de la Amistad Argentina-Cubana del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba en Buenos Aires, se efectuó una convocatoria a la que ya se suman más de 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales, entre ellas las dos CTA, la de Trabajadores y la Autónoma, ATE,
la CLATE, el Partido Comunista, el Movimiento La Dignidad, el Partido Solidario, el Peronismo 26 de Julio, la Garganta Poderosa, los residentes cubanos de la URCA, también personalidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la escritora Estela Caloni, la ex embajadora en Cuba Juliana Marino, el secretario general de la CTA Autónoma Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado Rodolfo Aguiar, el politólogo Atilio Orón, y siguen las firmas. Se lanzó la campaña Cuba cuenta conmigo, habilitándose la cuenta corriente del Banco Credicop a nombre de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana para recaudar fondos que se destinarán a la compra de paneles solares, alimentos e insumos médicos para enviarse a la isla. Para ello, convocamos a la audiencia de este programa a efectuar su aporte solidario. El alias de la cuenta es pico.dama.clima. Repito, pico.dama.clima. Y para más datos o obtener el CBU, podrán solicitarlo aquí en la radio. Cuba no está sola. No es solo una consigna. Es la realidad que asumimos desde la solidaridad internacional con la isla, porque además nos queda claro que si cae Cuba, que es la primer trinchera de nuestra América, solo 90 millas del imperio, caeremos como ficha de dominó. Cuba es el principal frente de lucha contra el imperio y el mayor ejemplo de dignidad del mundo. Cuba no será doblegada. Por eso somos millones lo que le decimos: Cuba, cuenta conmigo. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Retratos personales. Miradas de nuestra vida. La historia en primera persona. Los lunes de 20 a 21. Con la conducción de Miguel Cor. Retratos personales. En Radio Rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream.
como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá. Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbran. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará. Y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Estamos en comunicación con nuestro columnista, compañero y amigo Horacio Robelli, que hoy nos va a hablar de la bicicleta potenciada o carry trail. Horacio Robelli. Queridos amigos, muchas gracias por la comunicación. Después de escuchar a Rosana Falasca, todos lloramos su muerte a los 33 años. Una grande Rosana Falasca. Sí, es el carry trail potenciado y que perjudica sobremanera al mundo del trabajo, al mundo de la producción y al mercado interno. ¿Por qué? Porque estos muchachos, después del 26 de octubre, donde ganaron las elecciones, porque 9.350.000 personas que no se benefician con este plan beneficia al menos del 1% de la población. El plan de Milei beneficia a menos del 1% de la población. Sin embargo, 9.350.000 personas votaron los candidatos de La Libertad Avanza. Pero lo que quiero decir es que entraron muchos dólares. Entraron deudas hasta el día viernes 20 de febrero, entraron deudas desde el 26 de octubre. Desde el 26 de octubre hasta el viernes 20 de febrero entraron dólares por deuda de las empresas, mucho decía de autopréstamos, pero deuda de las empresas que después hay que pagar, y deuda de las provincias, Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, por 8.300 millones de dólares. Esa montaña de dólares es lo que, por la ley de la oferta y la demanda, lo que deprime el precio del dólar. El dólar oficial estaba a 1.521 pesos el 24 de octubre del 2025, 2 días antes de las elecciones, el último día hábil antes de las elecciones del 26 de octubre. Y el día de hoy, el dólar cerró, ese mismo dólar, a 1.399 pesos, ni siquiera 1.400 pesos, 1.300, bajó un 8,7%. Paralelamente, los bancos, sin correr ningún riesgo, teniendo bonitas sucursales, sobre todo los 8 bancos privados más grandes, que te lo doy en el orden rápidamente: Galicia, Santander, Bilbao, Vizcaya, Macro, Credicop, Banco Patagonia, el 7º Superville y el 8 es el Citi. Esos 8 bancos son los principales tomadores de depósitos y son a su vez los que más le prestan al Estado Nacional. Se dan vuelta, le prestan al Estado Nacional y cobran por mes un 3% mensual sin correr ningún riesgo. Han pasado 4 meses, estamos diciendo 24 de octubre, hoy es 23 de febrero, han pasado 4 meses. En 4 meses los bancos ganaron, es acumulativo, pero vamos a redondearlo en 12%, 4 meses al 3% mensual, es acumulativo, en realidad es casi 14%, pero vamos a suponer 12%. 12% más el 8,7% de la devaluación, quiere decir que han ganado en dólares casi no, superaron el 20%, en realidad casi el 21%, ganaron casi 21% de ganancia. Recordemos que en Estados Unidos, en 4 meses. En 4 meses. O sea, de octubre a febrero. Claro, de octubre, del 24 de octubre, el dólar a 1.521 pesos, al 23 de febrero, al día de hoy, lunes 23 de febrero, dólar a 1.399 pesos, solamente en dólares ganaron 8,7%. ¿Por qué? Porque como vender los dólares a 1.521 pesos,
y lo podemos comprar a 1.399. Bueno, ganaron 8,7%, pero encima de esa plata no compraban dólares. Ahora pueden comprar dólares baratos. Ahora con esa ganancia, ¿por qué? Porque la pusieron a interés sin correr ningún riesgo, en título del Estado, la famosa LECAP, letras capitalizables, que pagaron todas en promedio un 3% mensual, 40% anual. Ganaron, en 4 meses ganaron más del 12%, más el 8,7%, casi 21% de interés. En Estados Unidos un certificado de plazo fijo le pagan 1,92% anual. O sea que ellos en 4 meses ganan lo que en Estados Unidos tendrían que utilizar 10 años, más o menos. Es impresionante. ¿Se entiende Entonces, lo que usted... somos un negocio. Impresionante. Un negocio para ellos. ¿En demero de quién? Porque ¿quién paga esta tasa? Nosotros. Obvio. Vos, yo, el grado de morosidad. ¿Por qué? Porque los bancos, ¿qué hacen? Para prestar al Estado, para prestarte a vos te rompe la cabeza. Ellos le prestan al Estado al 40% anual, pero a vos un descubierto en cuenta corriente te cobran 60, 70, 80% anual. Y en la tarjeta de crédito lo mismo, que se fijen, lo de la tarjeta de crédito les llegan a cobrar hasta 110% anual. Entonces, claro, ganan fortuna y la pagamos nosotros. Ellos hacen la plata que la pagamos nosotros. El grado es muy alto el grado de morosidad, ya comienza a ser riesgoso el grado de morosidad. Los bancos han tirado la soga más de lo conveniente y ahora se encuentran con que no le pueden cobrar al cliente. Pagan el mismo la tarjeta, así que la pagan o van a juicio. Hay muchos créditos por fuera del sistema financiero legal, muchos supermercados que tienen su propia tarjeta de crédito. Bueno, todo esto hace una situación, claro, una situación difícil para la población que no llega a fin de mes y se tienen que fondear con crédito. Y el crédito subieron la tasa porque los muchachos manejan el sistema financiero. A esos 8 bancos privados, sumar el Banco Nación Argentina, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que son los principales bancos privados, los principales bancos públicos. A los 8 bancos oficiales sumar el Banco Nación, el Banco Ciudad, y ahí tenés el grueso del sistema financiero argentino nuestro. Estos que benefician con nos perjudican a nosotros, por eso nosotros decimos el carry trade potenciado, como dijo Daniel. Potenciado, lo máximo, ganan fortuna. Ahora, ganan fortuna y la pagamos nosotros, la pagó PATE. ¿Por qué? Porque PATE, cuando vos tenés esta situación, se hace mucho más barato. Y vos comprabas cubierta a $1 de 1.521 pesos y la podés comprar la cubierta a $1 de 1.399 pesos. O sea que a vos te bajó en 4 meses 8,7% el precio de la importación de la cubierta. A eso sumale que este gobierno le sacó todos los aranceles, bajó los aranceles, lo desprotegió a la industria nuestra. Entonces PATE se encuentra con poquito nos pasa en Brasil. Brasil es el principal socio de China en la región. Los BRIC son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son los principales. El mayor comercio que tiene China en toda la región, en toda Latinoamérica, es con Brasil. Brasil está utilizando tecnología china para hacer un tren que va a comunicar todo el nordeste brasileño con los puertos, y otro tren que va a cruzar toda la Amazonia para llegar hasta Puerto de Shanghái y Perú. Esto están haciendo los chinos con crédito que le dan a Brasil para hacerlo. Ahora bien, Brasil, sin embargo, que tiene una inflación anual del 4%, que tiene un corazón industrial en Sao Paulo importante, le vende productos industriales a China. ¿Qué es lo que le vendemos nosotros? Porque nosotros tenemos un terrible déficit comercial. ¿Qué es lo que le vendemos además de soja? Carne, la res entera. Entonces el daño es terrible. Por un lado, vos le permitís importar cualquier cosa. Brasil le pone aranceles. La industria de Sao Paulo, la industria no le deja importar lo que quiere a China. Importan lo de alta tecnología, importan las máquinas y equipos para hacer estos dos trenes y que van a ir de todo el nordeste brasileño y que van a ir desde la Amazonia hasta Shanghái en Perú. Todo esto le permiten hacerlo y se endeudan con China con esta condición que inviertan ahí. Claro. Pero no le compra cubiertas, no le compra los recursos chinos, ni autos chinos le compra, ¿Qué le compra? Le compra lo que necesitan ellos, porque tiene un Estado que planifica, que piensa y que organiza. Acá dejan que las empresas decidan. Entonces vos tenés los ricos de este país que van a comprar, como están comprando, autos eléctricos chinos, que son carísimos, salen $250.000, $260.000, $270.000 cada uno, más que un departamento. Los ricos de este país van a comprar esto, van a comprar cubiertas que usan esos autos, directamente de China, todo de China. Y la industria nuestra muere.
¿Y quién se perjudica? El mercado interno. Porque aquel que compró una cubierta, hoy la va a tener que comprar una cubierta china si tiene la plata para comprarla. Pero acá hay otro problema. Cuando vos importás, sustituís trabajo local. Entonces nosotros cada importación que hacemos de China, para que se beneficie una minoría parásita y rentista, que es la que se beneficia con este modelo de Milei, vos estás dejando gente sin trabajo. Vos estás comprando un trabajo chino, pero no trabajo argentino. Entonces, lo que pasó en Pate con 920 trabajadores que tomaron la fábrica y están dentro de la fábrica porque no quieren perder su fuente de trabajo, lógicamente. Y el Estado provincial debería apoyarlos, o el Estado nacional no se puede esperar nada, debería apoyarlos para que sigan trabajando, porque tienen la materia prima, tienen todo ahí. Hay una decisión del dueño de Pate, de Madane Quintanilla, de no producir más y convertirse en importador chino. Convertirse en importador chino él. Entonces, cuando vos te encontrás con esta situación, vos decís, ¿cómo puede ser? A la minoría parásita y rentista le da salida. A los trabajadores que llevan a su casa a cruzarse los brazos cuando el hambre viene. Esto es el carry trade. El carry trade es una ganancia exorbitante para los que le prestan al Estado, una ganancia exorbitante para los que están aprovechando la baja del dólar para comprar dólares. Los argentinos ricos, este 1%, están comprando 3.000 millones de dólares por mes. Los argentinos ricos, habrá quien compra 100, 200, 1.000 dólares, pero ¿quién compra 3.000 millones de dólares por mes? El año pasado, como lo hemos hablado muchas veces con ustedes, balance cambiario del Banco Central, los ricos compraron 38.806 millones de dólares. La cuenta se llama Personas Humanas, balance cambiario, Banco Central de la República Argentina. Ponen Google BCRA, dentro de BCRA dice solapa balance cambiario, ven las cuentas, cuadro 3, la cuenta Personas Humanas compraron 38.806 millones de dólares, más de 3.000 millones de dólares por mes. En enero compraron 3.000 millones de dólares más, y en febrero, por los cálculos que estamos haciendo y las proyecciones, van a comprar otros 3.000 millones de dólares más. Entonces ahí está el resultado, la pobreza, el endeudamiento, el no poder pagar ni siquiera el récord de exportación de carne vacuna, que van a seguir exportando carne vacuna, el récord de exportación de leche en polvo, se condice con que los chicos, que son los que toman básicamente leche, han disminuido el consumo de leche interna y ha disminuido fuertemente el consumo de carne vacuna interna. Que una pregunta de otro tema, Horacio, pero tiene que ver con la economía argentina. La Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado ilegal los aranceles que viene aplicando Donald Trump y que hay que retrotraer todo esto antes de los acuerdos, lo cual ha hecho que los aranceles que pagaba Argentina eran del 10% y ahora va a tener que pagar aranceles del 15%, o sea que su amigo Donald Trump nos está perjudicando a la Argentina, incrementando los aranceles. ¿Estás al tanto de todo esto? Sí, y es así, tal cual está diciendo. Mientras la Argentina hacía acuerdo con Estados Unidos, la Corte Suprema, pero no era con nosotros, el problema es que le habían metido aranceles del 50% a China, etcétera, etcétera. Sí, a todo el mundo. La Corte Suprema de Justicia a nosotros metió 50% en acero y en aluminio. Lo demás nos había dejado, como dijiste vos, viene el 10%. ¿Qué hizo Trump? ¿Cómo le contestó? Como no quiere devolver un peso, porque no los tiene, porque ya lo gastó y no los tiene, lo que hace es poner el promedio 15% para todos. Entonces nosotros, que teníamos dos productos importantes que le vendemos, que son acero y aluminio con 50%, pero los otros productos tenían 10%, ahora pasan todos al 15%. O sea, nos termina perjudicando, porque obviamente lo perjudica a Madane Quintanilla, porque le cobraba el 50%, lo beneficia a Madane Quintanilla de un empate, porque va a poder exportar aluminio ahora a Estados Unidos, en vez de pagar el 50% va a pagar el 15%. Pero a todo lo demás nos perjudica, porque pagaban el 10% y ahora va a pagar el 15%. Pero lo más importante de todo esto, lo más importante de todo esto es el acuerdo que firmaron el 5 de febrero del 26. El empleado del JP Morgan trabajó 17 años en el JP Morgan. Pablo Quirno, 17 años, tiene la camiseta. Yo soy negro tucumano, hincha de San Martín de Tucumán. Y lo veo, lo sigo. Bueno, tiene la camiseta impregnada en la piel del JP Morgan. 17 años
sirviendo al JP Morgan y sigue siendo empleado del JP Morgan. Y es el actual canciller argentino. Firmó en nombre de Argentina por un tal James Greer, que es el director de la oficina comercial, es equivalente al secretario de Comercio de acá. Firmó este programa que se llama Fortalecimiento del Suministro de Minerales y Procesamiento de Minerales Críticos, donde nosotros nos comprometemos a priorizarle la venta de litio, de cobre, de uranio, de tierras raras, etcétera, etcétera, a empresas estadounidenses. Eso está firmado, o sea que la Corte podrá resolver lo que quiera con los aranceles, pero nosotros hemos hecho un acuerdo vil de cipayo, de vendepatria, con Estados Unidos, y nos van a hacer cumplir ese acuerdo porque está firmado. Nos van a hacer cumplir ese acuerdo que está firmado. Históricamente, voy a contar que en 1824, cuando el gran Simón Bolívar llamó al Congreso Anfitriónico de todos los países que se independizaban de España, Brasil seguía siendo imperio portugués, de todos los países que nos independizamos de España, inclusive estaba Nueva México, todos los países, Nueva Granada, que es Colombia, ¿qué hizo el Francisco Paula de Santander? Lo invitó al embajador de Estados Unidos. Le metió un buchón y Bolívar no lo pudo echar porque era pelearse con Estados Unidos abiertamente. Bolívar hacía todo este acuerdo de los países. Bolívar siempre temió la invasión estadounidense. Temió que hiciera lo mismo que México. Me estoy hablando de 1824. La Argentina, entre paréntesis, no envió a nadie porque ya estaba Rivadavia. Ya había un Milei, un vendepatria como Rivadavia, que no mandó a nadie. La Argentina, lo que era provincia nacional, no mandó a nadie. Pero en 1824 se hace el Congreso Anfitriónico y Bolívar no lo pudo echar al embajador norteamericano de Nueva Granada, que había nombrado Francisco de Paula de Santander. Ese traidor. Y ahí continuó toda Sí. esta política de sumisión al imperio, Horacio Robelli. Ahora, dale un cierre a tu intervención, que tenemos a un compañero en espera. Rápidamente. Este mecanismo perverso que beneficia a una minoría parásita y rentista es lo que explica por qué no hay trabajo, por qué no hay ningún país que regale el mercado interno, no hay ningún país en el mundo que regale el mercado interno como hace este gobierno. Como hace este gobierno. Muchísimas gracias. A vos, Horacio Robelli, por AM 1570 Radio Rebelde. Y directamente nos vamos a Lomas de Zamora para hablar con Marcelo Brizuela, trabajador de los sectores más vulnerados de la provincia de Buenos Aires. Trabaja en los correccionales de la provincia de Buenos Aires. Marcelo, ¿estamos en comunicación? Sí, buenas tardes, un gusto, Daniel, un gusto para comunicarme con el programa. Bien. Con toda la audiencia. Bueno, sabemos que parece que el jueves próximo se va a tratar esta ley para modificar la edad disminuir la edad de punibilidad de los menores. ¿Es así? ¿Estamos bien informados? Sí, efectivamente es una parte de los planes y de la estrategia de todos los partidos del régimen, ¿no? Si bien en este gobierno se le da una vuelta de tuerca a un tema que se venía discutiendo hace muchos años, incluso hay muchos proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de distintas fuerzas políticas. En el 2013, el eje de campaña de Martín Insaurralde y de Massa, que eran los dos contendientes del momento, era la baja edad de punibilidad. Incluso se decía la baja edad de imputabilidad, se sigue diciendo así. Sí, se dice mal. Se maneja incorrectamente el término, ¿no? Este jueves aparentemente es en uno de los aspectos donde han logrado, después de muchos años de machacar y de intentar trasladar la responsabilidad del delito urbano y de la violencia que se vive en las calles, que se vive en las barriadas, trasladar la responsabilidad a pibes cada vez más chicos, ¿no? La pregunta fundamental, ¿por qué bajar la edad de punibilidad no soluciona ningún problema? Bueno, evidentemente por lo que estoy diciendo, la forma más sencilla de sintetizarlo y desde el sentido común
los delitos más graves que afectan no los organizan los pibes ni de 13, ni de 14, ni de 15, ni de 16 años. Todo lo que tiene que ver con el tráfico de droga, la trata de personas, el alquiler o venta de armas para cometer robos, porque fundamentalmente las estadísticas de los delitos cometidos por todo el universo de las personas que transgreden la ley penal tienen que ver con delitos contra la propiedad. Si bien es cierto que los medios de difusión masivo al servicio de las grandes empresas monopólicas de maceración ideológica, vamos a decirle así, de machaque y de transmisión de ideas, siempre intentan amplificar el efecto brutal cuando hay menores que son utilizados por bandas delictivas, que seguramente es así, digamos, no lo discutimos, nosotros lo observamos en el lugar donde yo trabajo en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria, antes se llamaba Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación, como cosificando, ¿no? Te recibo y te paqueto y te ubico. O sea que esta cosa de la cosificación de los pibes que tienen algún tipo de imputación de haber cometido algún delito, fundamentalmente robos o hurtos, el destino de estos pibes es cosificación, cuando en realidad ha habido algún cuestionamiento al paquete jurídico que se hereda de la dictadura, que es la ley 22.278, que es una ley que emerge del capítulo 5 del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, que sanciona, promulga y promueve esta ley 22.278, que es la ley del sistema de la minoridad y el sistema del patronato de menores. Así que esto lo digo a forma de introducir que esa ley todavía está vigente, si bien fueron reemplazando artículos de esa ley, el espíritu de esa ley todavía está vigente. ¿Qué es lo que hace ahora Bullrich y Cuneo Libarona en todo lo que tiene que ver con reseteo y transformación jurídica del sistema capitalista argentino, del sistema republicano, vamos a llamarlo así? En todos los temas ellos quieren estar un poquito más a la vanguardia o mejor dicho, sobreactuar, digamos, la dureza, la mano dura, este discurso que encastra perfectamente cuando en Nueva York gobernaba el gobernador Giuliani, que decía tolerancia cero al delito. O sea, fíjense, nos tenemos que remontar a la década del 80 con el periodo del Reaganomics o el thatcherismo en Inglaterra. Sí. Y hay un libro muy recomendable al respecto para hurgar en los orígenes de toda esta política manodurista o política punitivista, un libro de un autor que se llama Loic Baquam, que se llama Las cárceles de la miseria. Así que bueno, por ahí en la primera pregunta me he extendido a varios temas, pero los principales comprender de que hubo a partir del año 89 y hasta el 94, con la reforma de la Constitución, la superficial reforma, digamos, porque realmente no se han tocado un nudo gordiano de un orden jurídico que condena a los que están descalzos, o si es un menor o un niño, mejor dicho, no vamos a usar la palabra menor porque la palabra de los milicos, menor que qué, es un sujeto, no es un objeto. Si uno dice que es menor, utiliza una categoría para cosificarlo. Entonces, un niño o un joven son sujetos de derecho. Y eso fue incorporado al marco normativo a partir del año 94, desde el 89 al 94, el Estado argentino asumió compromisos jurídicos y le dio rango constitucional a un montón de leyes y de reglas. Justamente, Marcelo, en el material que me pasaste, una trabajadora social, que no me traje el machete, no me acuerdo el nombre. Sí, Ailén Barbagallo. Sí, ella lo que plantea que hay, en la provincia de Buenos Aires, hay leyes que han permitido trabajar socialmente, que han evitando la cárcel para los menores, que han sido muy eficientes, pero el problema es que no hay recursos, no hay presupuesto, no hay personal para poder llevar adelante una política de recuperación de los menores, entonces se apela a un sistema que incluso es más caro que la cárcel. Bueno, a eso mismo iba, exactamente, muy bien, que me hayas hecho pisar el freno.
es verdad que en la provincia de Buenos Aires se ha creado una ley complementaria de la ley provincial 13.298, que es la ley de promoción, protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es una ley que establece algún puente con la ley nacional también de promoción y protección de derechos y restitución de derechos, que es la 26061. Y coherentemente esas dos leyes que tienen que ver con el trabajo previo, digamos, que debería hacer el Estado para garantizar y colocar a la niñez y a la juventud como sujetos de derecho y como prioridad dentro de la población. Se debiera, supuestamente, nuestros compromisos como Estado, o el compromiso que asumió el Estado argentino es ese, es garantizar el interés superior del niño, ese es el concepto. Eso es lo que no se cumple, lo que Ailén denuncia en esa página, o en ese reportaje que le hace Página 12, que, bueno, ella denuncia eso, que las leyes, la letra de las leyes en la provincia de Buenos Aires son muy avanzadas, muy intentando, bastante intentando adecuar la normativa, digamos, a aplicarse a lo que dicen las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de marginalidad. Después hay otra ley, que es la ley 13.634, que se crea posteriormente a la ley 13.298 en la provincia de Buenos Aires, que apunta justamente a golpear aspectos, digamos, arbitrarios de esa ley que mencioné antes, que era la ley de la dictadura del patronato. Reemplazar el paradigma del patronato, donde los pibes pasaban a estar bajo la tutela de un juez de menores, que era Dios Todopoderoso, dueño del niño, ya que era el que determinaba si suspendía la patria potestad que tenían los padres, otra institución jurídica que es medieval, digamos, y que es propia de un régimen autoritario, y era eso lo que la ley 13.634 venía a atacar, digamos, el régimen penal de la minoridad y la cosificación del pibe, que como el pibe era peligroso tenía que estar encerrado, digamos, obedeciendo a una trayectoria de los institutos de menores de la época del gobierno conservador de las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Cuando el ministro conservador Luis Agote, por eso hay un instituto de menores en Capital, Agote, que hasta hace poco se llamaba Luis Agote. Sí. Porque ese ministro justamente lo que decía que había que encerrar a los pibes peligrosos, que en ese momento eran los pibes canillitas, que vendían diario, porque la propaganda de los trabajadores y activistas que habían venido de otros países venía dentro de los diarios. Esos niños son peligrosos porque manejan bien el idioma, aprenden rápido a leer los diarios. Entonces el primer objeto de persecución durante el siglo XX eran los hijos de los anarquistas, de los socialistas, de los comunistas, que iban a parar a los institutos de menores y a los padres se les aplicaba la ley de residencia. Marcelo, nos estamos quedando sin tiempo. Sin tiempo, sí. Yo me quedo con esto, que me parece muy importante, que hay alternativas a la cárcel, hay alternativa a la punibilidad, hay alternativa no solo teórica, sino demostrada en la práctica de que se puede hacer de otra manera. No es la única salida, ni siquiera es una buena salida la punibilidad. Agrava el problema, incluso dentro de la ley que mencioné, 13.634, existe un capítulo que se llama Medidas Alternativas al Encierro, que supuestamente el encierro es la última medida que se debe tomar. Y eso no funcionó nunca, ni durante el gobierno de Felipe Solá, ni el de Scioli, ni el de Vidal, ni los dos gobiernos de Kicillof. Hay mucho de letra muerta en las leyes, debido a que no se invierte en las escuelas, no se invierte en los hospitales, menos se va a invertir a donde van a parar los hijos de la clase trabajadora desplazada de la producción o desplazada, digamos, del derecho a una vivienda digna, el derecho a existir, digamos, que no quiero abundar porque en todos los programas se está analizando el tema. Pero bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Nosotros nos vamos a preparar para hacer ir más al grano. Lo que sí quiero decir, por último, es que Cunio Libarona es uno de los íconos de este modelo liberal recalcitrante, donde se combinan aspectos conservadores, aspectos fascistas y el liberalismo como lo entienden los grandes empresarios y los grandes poderosos. Cunio Libarona, sucio como una papa, denunciado durante toda la década del 90,
vínculos con toda la corrupción, con el negocio del narco, sobre todo la cocaína. Como ministro de Justicia viene impulsando esto desde que asumió Milei con fuerza, y ellos se preparan para el 2027 tener aprobado algo que también lo quiso hacer Scioli, también lo quiso hacer el gobierno de Cristina, hay que decirlo, y el propio Néstor, también hay que decirlo, porque cuando lo matan a Axel Bloomberg, Néstor Kirchner estuvo, digamos, como todo sector vacilante, reformista o progresista, estuvo a disposición del padre de Axel Bloomberg, que era un reaccionario, ese supuesto ingeniero que después se demostró que no, movilizó multitudes, justamente poniendo en el tapete la discusión del delito urbano, que nadie lo va a minimizar. Es un problema grave que tienen los trabajadores, las familias trabajadoras, las familias humildes, cuando los pibes son cooptados, generalmente por la misma policía o por jefe de calle que responden a algún fiscal, algún juez. El aparato judicial, el aparato empresarial, el aparato político son los principales responsables y no los del delito y de la violencia, y no los pibes de 14 o de 13 años. Exactamente. Muchas gracias, Marcelo Brizuela. Nos vamos corriendo de Lomas de Zamora a Montevideo con Silvia Visconti, que la estamos viendo en la pantalla. Ya nos estamos saludando. ¿Cómo te va, Silvia? Muy bien. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Javier, Dayana y también la audiencia de Todos los Fuegos. Aquí escuchando estas interesantes intervenciones, tanto del compañero de Lomas de Zamora como, bueno, a lo que nos tiene acostumbrado Robeli también. Así que, y en realidad estos días yo estoy como muy impresionada por la rapidez con la que se avanza en Argentina en la pérdida de los derechos, de la soberanía, de la riqueza. Y bueno, por eso es importante traer en el espacio de hoy, al presente, un poco lo que son las largas luchas de los trabajadores para conseguir derechos. Y bueno, empecemos por decir... Se escucha muy mal, muy entrecortado. ¿Vos podrás cortar tu imagen? Porque bueno. Sí, claro que sí. Ahí va. Para quienes se están escuchando o están viendo incluso, bueno, eso. Acá estamos a través de una aplicación. A ver si ahora sale mejor. Ahí se escucha bien, sí. Me parece. Ahí está mejor. Bueno, empecemos por decir que la jornada de 8 horas es una de las luchas más fuertes que ha librado en su historia el movimiento obrero, ¿verdad? Conseguir la reducción de la jornada laboral. Esta reivindicación tuvo su origen en las nefastas condiciones a las que estaban sometidos los obreros durante la Revolución Industrial. Recordemos que en Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, los trabajadores estaban sujetos a unas largas jornadas que iban de 10 a 16 horas diarias. No está tan lejos de lo que propone Milei, ¿verdad? El trabajo infantil era habitual. No existían ninguno de los derechos que conocemos, como el salario vacacional, o el aguinaldo, o el descanso semanal, o la seguridad social, la licencia maternal por enfermedad, entre muchos otros derechos. Las regulaciones que existían, que eran muy escasas, a pesar de que eran muy escasas, no se aplicaban. Por ejemplo, en Gran Bretaña había una reglamentación según la cual la jornada de trabajo se podía extender como un máximo a 15 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Había también una reglamentación que prohibía el trabajo de los niños menores de 9 años en la industria textil, no en otros trabajos, pero en la industria textil sí. Y limitaba el tiempo de trabajo de los mayores de 9 años de acuerdo a su edad. 10 horas para los niños de 9 a 14, 12 horas para los de 14 a 18. Esta ley se mantuvo solamente muy concentrada porque no se extendió a otras actividades, es decir, era solo para la industria textil. Muchos escritores de la época dieron cuenta de todas estas situaciones. Hay una enorme cantidad de libros y novelas que recrean de alguna manera
lo que era la vida de los trabajadores en ese tiempo. Hay películas. Hay películas también, sí. Yo siempre me acuerdo Germinal y creo que si bien, nada, es un clásico, pero sigue mostrando efectivamente cómo era eso. Sí, impresionante, es una de esas películas, impresionante, basada además en una obra literaria, ¿verdad? Además, sí, sí. Desde 1810, Robin Owen, el padre del cooperativismo, planteó que la calidad del trabajo de un obrero y por eso, para hacer cualificable la producción de un obrero, es indispensable brindar mejoras en el área del salario, de vivienda, de higiene, de educación, prohibir el trabajo infantil y determinar un máximo de horas de trabajo, que él en principio lo había fijado en unas 10 horas y media, pero un poco después, por ahí por 1817, él formula, digamos, el objetivo definitivo, que era, acuñando ese lema que todos conocemos, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso. Hay que decir que los paulatinos logros que se fueron consiguiendo en la reducción de la jornada laboral y en la aplicación de las regulaciones en el mundo siempre fueron frutos de la lucha obrera. Desde 1829, por ejemplo, en Estados Unidos se había formado un movimiento pro jornada de 8 horas. Y para 1830, la reducción de la jornada laboral se había convertido en ese país en una demanda generalizada. En Gran Bretaña también, el movimiento cartista inicia hacia 1838 una presentación de una ley al Parlamento inglés en el que había una serie de propuestas entre las que se destacaba precisamente la reducción y la limitación de la jornada laboral. Los obreros franceses, por su parte, conquistaron la jornada de 10 horas después de la Revolución de febrero del 48. Pero miren ustedes lo que pasó. La normativa fue derogada poco después, cuando se produjo la contrarrevolución, y otra vez se volvió a un mínimo de 12 horas. La Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT, conocida como la Primera Internacional, sí, que fue fundada ya en 1864, que tenía como uno de sus objetivos, obviamente, luchar contra la explotación capitalista, definió como una reivindicación que era central, importantísima, la jornada de 8 horas. A partir del Congreso de Ginebra, en agosto de 1866, declaró que la limitación legal, ¿verdad?, de la jornada de trabajo era una condición previa sin la cual cualquier intento de mejoras y de emancipación de la clase obrera era imposible, no tenía ningún sentido. Y todas ellas fracasarían. También en esos años, Marx, en El Capital, habla de, que las extensas jornadas laborales de la clase obrera en la producción capitalista no solamente produce el deterioro de la fuerza de trabajo humana, porque la priva de sus condiciones morales y físicas normales de desarrollo y eso, sino que también produce el agotamiento prematuro y hasta la muerte de esta misma fuerza de trabajo, es decir, de los trabajadores. En Estados Unidos, en 1868, la presión de los trabajadores hizo que el presidente del país, Andrew Johnson, promulgase una ley que se llamó la Ley Ingersoll, que estableció una muy relativa jornada de 8 horas, no relativa porque en realidad estaba limitada a los empleados federales y a los trabajadores de las obras públicas. Y porque además había algunas cláusulas en la propia ley que permitían excepcionalmente, se decía, aumentar la carga horaria a 14 o 18 horas. Esto hizo que la ley en realidad nunca se aplicara. Era papel muerto, como decía recién el compañero, ¿no? Lo concreto es que ni siquiera de una manera relativa y así tan fragmentada como estaba dispuesta, se cumplió. La prensa, frente a los reclamos de los trabajadores,
calificaba el movimiento de los trabajadores como irrespetuoso e indignante, que hablaba de que era un delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestaban que esta idea de las 8 horas era lo mismo que pedir que se le pague un salario a alguien que no cumple horas de trabajo. El 19 de agosto de 1866, el Congreso Obrero General había declarado como primera y más importante exigencia de los trabajadores la promulgación de una ley que fijara 8 horas para todos los Estados Unidos como jornada normal de trabajo. La Federación Estadounidense del Trabajo, en su cuarto Congreso de 1884, resolvió lo que todos conocemos, que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de 8 horas y se iba a ir a la huelga general si no se obtenía esa reivindicación, además de hacer la recomendación a las otras uniones sindicales para que hicieran los mismos esfuerzos. Frente a esto, veamos lo que decía la prensa, porque hay cosas como que se repiten, ¿no? El New York Times decía: las huelgas, para obligar al cumplimiento de las 8 horas, pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir nuestro comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo. El Philadelphia Telegram escribía: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco, de remate. Piensa precisamente en estos momentos iniciar una huelga por el logro del sistema de las 8 horas, lo que es impensable. El Indianapolis Journal afirmaba: los desfiles callejeros con banderas rojas, las fogosas arengas de truhanes y demagogos que viven de los impuestos de los hombres honestos, pero engañados, las huelgas y amenazas de violencia señalan la iniciación de este movimiento. Uno lee estas cosas y le parece estar leyendo algunas páginas de algunos diarios del día de hoy. Sí, tranquilamente. El 1 de mayo de 1886, los trabajadores iniciaron la huelga para conquistar las 8 horas. La fábrica McCormick de Chicago no reconocía las organizaciones obreras y ese día la policía, como sabemos, disparó contra los manifestantes que se encontraban en las puertas de la fábrica. En los días siguientes murieron más trabajadores, hasta que el 4 de mayo una bomba explotó contra las fuerzas policiales, un suceso conocido como el atentado de Haymarket. De Haymarket, sí. Claro, y como respuesta a esto, la policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Aquí se declaró además el estado de sitio, el toque de queda, deteniéndose a cientos de trabajadores que fueron golpeados, torturados y algunos de ellos acusados de asesinar a los policías. El juicio a 31 obreros, acusados de haber sido los promotores del conflicto, comenzó en junio del 86 y todos fueron condenados. 2 de ellos además a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. Esto es lo que nosotros conocemos como, bueno, los mártires de Chicago, ¿verdad? Que dan origen a la conmemoración del 1 de mayo a nivel universal. Sí, aunque no en Estados Unidos. Y también que, primero, me recuerdo también que una de las cosas que decían los jueces eran que eran extranjeros, que venían a traer cosas, porque la mayoría eran, claro, no eran inmigrantes, eran alemanes, y qué sé yo, suizos, franceses, etcétera, eran todos trabajadores que eran eso, porque según recuerdo eran pescadores, panaderos, digamos, no era mucho más que eso. Sí, sí, y además la xenofobia siempre está unida al pensamiento más conservador, así que tampoco eso es de extrañar. Bueno, a finales del año 86, varios sectores patronales estadounidenses, como consecuencia de estas presiones de los trabajadores y de las luchas de los trabajadores, establecieron la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. La Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó su júbilo diciendo: jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo
ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes cuando hasta ahora habían permanecido muchos indiferentes a la agitación sindical. Estos hechos y estas leyes que aparecen en Estados Unidos tienen también su aparición en otros países. En París, en 1889, cuando se reúne la Segunda Internacional, la Asociación de Trabajadores que reunía a los sectores socialistas y obreros europeos, decide que al año siguiente los trabajadores se iban a manifestar el 1 de mayo para exigir las 8 horas en todo el mundo. Ellos van a usar un distintivo que era un triángulo de cuero rojo, y ese triángulo, cada una de las puntas identificaba las 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo y las 8 horas de ocio. Y esta insignia, digamos, los distinguió en las manifestaciones de ese 1 de mayo. La conquista de la jornada de 8 horas en Argentina fue el resultado de una larga y dura lucha de la clase trabajadora, inspirada en ese movimiento internacional que tuvo también su punto de partida en la mencionada huelga de los mártires de Chicago en 1886. Desde finales del siglo XIX, las y los trabajadores argentinos impulsaron huelgas y movilizaciones exigiendo la reducción de la jornada laboral, que en ese entonces podía llegar a las 12 horas o más horas diarias. El 1 de mayo de 1890, en aquella primera celebración del 1 de mayo internacional, en sintonía con este movimiento mundial, se realizaron en Argentina movilizaciones reclamando también la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil y el descanso semanal. El reclamo obviamente no fue atendido de inmediato, pero sí marcó el inicio de una tradición de lucha que se mantendría en el tiempo entre los trabajadores. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, la clase obrera argentina protagonizó numerosas huelgas y acciones directas en distintos gremios: yeseros, ferroviarios, albañiles, talabarteros, gráficos, impulsores, entre otros. Lograron conquistas parciales en sus ramas, arrancando la reducción de la jornada a 8 horas en algunos casos, a 9 o 10 en otros. Estas luchas se desarrollaron en un contexto de fortísima represión estatal, de detenciones, de asesinatos de militantes obreros. Sin embargo, la organización sindical y la solidaridad de clase permitieron sostener la pelea y en muchos casos triunfar frente a la intransigencia patronal y la violencia del Estado. El movimiento obrero, apoyado en organizaciones como la Federación Obrera Regional Anarquista, la FORA, la Unión General de Trabajadores, la UGT, y el Partido Socialista, fueron claves para imponer en el debate público y político la discusión del tema de la reducción de la jornada laboral. En 1904, el diputado socialista Alfredo Palacios impulsó el llamado Nuevo Derecho de los Trabajadores. El Congreso estaba dominado por sectores conservadores que advertían que cualquier avance social llevaría a la ruina de los empresarios. Sí. En 1905, las luchas obreras se extienden en el país. Las reivindicaciones son aumento salarial, reducción de la jornada de trabajo, abolición del destajo y otras mejoras, además de la solidaridad con aquellos que eran despedidos. En la capital, ebanistas, fosforeros, bronceros, zapateros y albañiles levantan la bandera de las reivindicaciones de la jornada de 8 horas, que es uno de los principales motivos que agitan a los sindicatos. También se registraron huelgas de metalúrgicos, en los aserraderos, los tapiceros y en la fábrica de alpargatas La Argentina. En el interior, sostienen huelgas originadas por la misma causa los constructores de carruajes y carros, los horneros, los carniceros, los albañiles de Bahía Blanca, los panaderos y carpinteros de Pergamino, los carpinteros, zapateros, aparadores de Córdoba, los cerradores, los peones municipales y los peones de Cruz Alta en Tucumán, los ebanistas, los carpinteros, los albañiles y los cocheros de La Plata, los zapateros, los albañiles de Santiago del Estero,
los tipógrafos y zapateros de Salta, de Santiago del Estero también. Algunas de estas huelgas van a durar entre 40 y 62 días. En Mendoza, los albañiles lograron reducir la jornada laboral de 12 a 9 horas y los tarteros consiguieron mejoras en las condiciones de trabajo tras la huelga. Fruto de las movilizaciones, se sancionó la ley de descanso dominical, que dejó fuera, sin embargo, las trabajadoras domésticas, y solo se aplicó, además, en la capital. Y en 1907 se logró la ley de regulación del trabajo de mujeres y niños, que prohibió emplear a mujeres y menores de 16 años en los trabajos nocturnos, de 9 a 6 de la mañana, y en industrias insalubres o peligrosas. Las mujeres, además, consiguieron el derecho al descanso posparto, pero ojo, porque era sin goce de sueldo, y su aplicación también fue limitada, la de esta ley, a la capital federal y los territorios nacionales. Creo que queda claro con todo lo que está diciendo, perdón, que, digamos, vos misma estás hablando, ¿no? Nada de todo esto se consiguió, entre comillas, por una disputa parlamentaria, sino que son todas huelgas y luchas, con gente poniendo el cuerpo por tiempo indeterminado, con persecución y cárcel, y a la larga, inevitablemente, no quedó otra que se empiecen a sancionar estas cuestiones. Exactamente, exactamente. En 1916, fíjate, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, la lucha de los trabajadores sufrió, ya sabemos, brutales represiones, porque estuvo la Semana Trágica, ¿verdad?, que está vinculada a la lucha en Bacena, y la Patagonia Rebelde, ¿no? Sí. Pero, de todas formas, y gracias a esas luchas, se pudieron consolidar el comienzo de las negociaciones colectivas, y se afianzó la idea de que el Estado tenía una función como mediador. También se aprobó una ley, la 10.650, que introdujo mejoras en el cálculo de los saberes jubilatorios, a pesar de que los saberes jubilatorios eran fragmentarios, no eran para todos. Estaban los ferroviarios allí, los bancarios, pero no muchos más. Y era muy parcial. Finalmente, la jornada de 8 horas también se generalizó en todo el país en este periodo de Hipólito Yrigoyen, ¿verdad?, en 1929, estableciendo un máximo de 8 horas diarias y 48 horas semanales para la mayoría de los trabajadores. Entre 1943 y el 45 se crearon los tribunales de trabajo, se extendió la indemnización a todos los trabajadores, se incorporaron trabajadores al sistema jubilatorio, se sancionó el estatuto del peón, el del periodista, se firmaron numerosos convenios colectivos de trabajo, se universalizó el sueldo anual complementario, las licencias por enfermedad, las indemnizaciones por despido, las vacaciones pagas obligatorias, que se extendieron a todas las personas que tenían condición de dependencia. Y en 1953, una ley, la 14.250, estableció convenios colectivos obligatorios para todos los trabajadores. Estas conquistas, todas las que hablamos, no fueron una dádiva de los gobiernos ni de los patrones, sino, como bien decía Javier, fruto de décadas de organización, huelgas, movilizaciones y muchas veces represión y sangre obrera. La jornada de 8 horas y otros derechos sociales fueron consagrados como derechos legales por la lucha. Pero la lucha por su cumplimiento efectivo tuvo que seguir vigente después de cada conquista, ya que los derechos conquistados hay que defenderlos. Los derechos, como decimos, no son una dádiva, ni una concesión, ni un regalo del poder, sino conquistas sociales fruto de luchas históricas. En este contexto de avance del neoliberalismo y las derechas, se ha conseguido frenar la regulación del trabajo y defender y promover la desregulación de la jornada laboral. Para ello, primero se implementaron diferentes formas de disfrazar la relación laboral. Contratos de servicio, contratos de horarios, contratos de obra, que son sistemas de pago a destajo, por tareas, por pieza, por peso. También la tercerización, la subcontratación, la conversión de puestos de trabajo en cuentapropismo o emprendedurismo o autónomos. Todo eso permitieron eludir la aplicación de las normas laborales vigentes, imponiendo
también jornadas de trabajo indefinidas y pérdida de derechos conquistados. Estos fenómenos constituyen la desregulación laboral que fue generando el empeoramiento de las condiciones de vida de trabajadores. Y para terminar, la actual reforma propiciada por Milei consolida y profundiza esta precarización del trabajo porque implica una transformación estructural que redefine la relación entre capital y trabajo, reconfigura la negociación colectiva y tensiona y viola los compromisos internacionales asumidos por el Estado. A través de la historia es el pueblo el que siempre, luchando contra el reloj, le ha arrancado minutos a las interminables jornadas de trabajo y a la explotación para dedicárselos a la vida. Así que solo nos queda luchar porque la historia de esas maestras nos dicen que ese es el camino. Ahí va. Muchas gracias, Silvia Visconti. Desde la otra orilla, justo a las 20 horas, llegamos para entregar en horario nuestro programa. Bueno, le decimos a la audiencia, le decimos a Silvia y los que estamos acá, será hasta el próximo lunes, que ya vamos a estar, no, todavía no, en marzo. Sí, ya estamos en marzo. 2 de marzo creo que. Hasta el próximo programa y empezamos de nuevo, 301. Ahí va.